Las divisas del deporte con Javier Balseca. Javier, amigo, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué nos traes esta tarde de, digamos que, de continuidad en esta fiesta futbolera? Bueno, la verdad es que, a ver, no me dejarás mentir, traigo dos temas que seguro son, como siempre, bastante apasionantes en la Sí. parte de FIFA y de este evento de verano, por supuesto. Pero, ¿qué opinas tú, Roger, de la pausa de hidratación? A ver, cuéntame. Pues yo creo que en casos de calor extremo, de humedad y todo eso, pues puede justificarse, ¿no? Para, digamos que mantener a los jugadores pues con las condiciones necesarias para que puedan rendir, ¿no? Pero, pues bueno, también otros lo ven como la oportunidad para seguir, digamos que comercializando espacios, ¿no? Sí, la verdad es que acuérdate que nació esta pausa en el Mundial de Clubes de hace un año, si no me equivoco, en pleno Sí, verano en Estados sí. Unidos, y la mayoría de los estadios fue abiertos, entonces se justificaba esta parte que FIFA experimentó, y la realidad es que pues llegó creo que para quedarse, ¿no? O sea, se va a quedar, y un poquito para que dimensionemos, mira, una cadena de Estados Unidos, recordemos que son 104 juegos. Ujú. Estos 104 juegos tienen dos pausas de hidratación. Cada pausa de hidratación tiene cuatro espacios más o menos comerciables. Sí. Entonces, te voy a dar dos datos. El primero es para Estados Unidos, para que dimensionemos por qué es tan importante o por qué esta causa de hidratación va a ser fundamental. Y el primero es, imagínate, Roger, que cada spot, que es un comercial, como le llamamos en el argot de la tele, te cuesta alrededor de $300,000. Sí. Entonces estás hablando que de 104 juegos por cuatro espacios publicitarios, etcétera, más o menos, Ujú. por dos tiempos, etcétera, nos Sí. da 8 por 104, nos da alrededor de unas 208, estaba aquí revisando, espacios publicitarios, y si eso, o sea 208, sí, lugares para poner, si eso lo multiplicamos por $300,000, que en una cadena de Estados Unidos es lo que cuesta un spot esto, estás hablando que la cadena tiene alrededor de $249 millones por ese espacio, por esa publicidad. A ver, con eso se paga automáticamente la mitad de los derechos que pagó la cadena por transmitir el Sí. evento de verano, ¿no? De Claro. fútbol. En México, en esta ocasión, no tenemos los montos exactos como los tuvimos en la Liga MX y demás, pero a ver, haciendo un estimado y un histórico de más o menos lo que las televisoras en México, pues obviamente comercializan sus espacios en este evento tan importante, pues mira, si hacemos un escenario, aquí son menos porque en televisión abierta estamos hablando que no son los 104. De momento van a ser, estamos hablando que son 32 juegos en total, Sí. tanto en la fase de grupos como en la parte normal, la parte de playoffs, digamos. Ujú. Y si son 256 posibles espacios. Ambas televisoras ya los tienen comercializados. Si nos vamos a un estimado de unos $350,000, que más o menos debe valer un spot en estas Wow. características, estás hablando que ambas televisoras están haciendo un ingreso más o menos solo por la pausa de hidratación de 89,600,000 pesos, o sea, 89 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Ujú. La verdad es que es una muy buena opción que FIFA pone en la mesa para este y todos los torneos consecuentes, ¿no? Entonces, bueno, quería empezar con eso porque pues, para redondear un poquito, la realidad es que el ciclo mundialista para la parte de FIFA como organización, ese ciclo mundialista está siendo un éxito en este torneo, ¿no? En este torneo, porque si se compara con el anterior Qatar, que fue en Sí. 2022, estamos hablando que durante ese ciclo de Qatar, el organismo internacional de fútbol Sí. percibió o ingresó alrededor Sí. de 11 billones 11 Sí. billones de dólares. Es, Exactamente. Es, digamos que un ingreso, pues muy relevante, ¿no? este va alrededor de los 13 billones de dólares. Entonces, imagínate lo que dimensiona para el máximo organismo del balompié,
obviamente un torneo de esta característica, ¿no? Y como lo hemos revisado, y varios amigos del público nos ha dicho, ok, estos 13 billones, ok, está bien que es un negocio y tal, ¿en qué se gastan, no? Ujú. Totalmente. Bueno, recordemos que la ley que hemos platicado siempre de sport marketing, etcétera, etcétera, pues nos dice que un porcentaje es derechos de televisión y obviamente patrocinios y demás cosas, ¿no? Del otro lado, la pregunta oficial de la gente era, ¿en qué se gasta, no? Y obviamente se Sí, gasta más o menos de esos 13 billones, se gasta un 58% en la competición y los eventos. Lo que vemos, la organización y todo eso, en eso se gasta. Estamos sí. hablando más o menos de unos 7.6 billones. También una parte importante que no teníamos presente es en la educación y desarrollo justo de todo el organismo, ¿no? Estás Ujú. hablando de un 30%, unos 3.9 billones. Luego una parte de gobernanza y administración, un 7%. Y luego, obviamente, también el arbitraje e integridad, 2%. En publicitarse, autopublicitarse un 2%, y obviamente tiene un superávit de 1%, ¿no? Eso es en lo que se gasta. Y obviamente el ingreso, y este punto importante, y con ese vamos a terminar esta intervención porque también nos lleva mucho tiempo, muchos datos, Sí, es la parte de derechos de televisión. Del total de los 13 billones que al momento se registran, un 5.3 billones, estás hablando de ingresos por derechos de televisión. En el evento pasado, en Qatar 2022, llegaron a 4.4 billones. Por mucho están rompiendo esa parte, sí. ese ingreso. Y para dimensiones, y aquí esto no lo conocemos mucho, pero es un gran dato, tan solo de Europa, todas las cadenas que compran este evento y le pagan ese derecho obviamente al organismo, estás hablando que de Europa más o menos 1.4 billones es lo que se paga en total. Ahorita te digo qué países son los que más pagan, ¿no? Sí. Norteamérica es un punto importante, pagan 1 billón más o menos de dólares, en total es el ingreso. Ujú. Luego, Asia y Pacífico, estás hablando de 750 millones de dólares. Luego viene Sudamérica, y aquí viene un dato importante, 400 millones de dólares y 200 millones el resto de Asia en general, ¿no? Un poquito esa parte. Pero para que dimensionemos también la importancia del fútbol en nuestro continente, Brasil es el que más paga derechos de televisión, es un dato que Ok. me sorprendió también, y paga más o menos de esos 400, el total de las televisoras que pagan ese derecho en Brasil, estás hablando de más de 150 millones de dólares. Del total que dijimos de 400, más de un 40% lo aporta Brasil, ¿no? O sea, es Ok. un dato importantísimo. De Europa, para que mencionemos la importancia que tiene el balompié en estos países, de esos 1.4 billones que aportan de ingreso al organismo la parte de Europa, número uno es Alemania, que paga alrededor, insisto, todas las televisoras que compran los derechos pagan alrededor de 200 millones de dólares. El que sigue es Francia con 150 y luego España con 140 millones de dólares. Y si regresamos a América, aquí es un dato importantísimo, habíamos dicho que Norteamérica es 1 billón de dólares. De ese billón de dólares, 465 millones son del mercado de Estados Unidos. ¿Qué dimensiona esto? La importancia que está tomando el soccer, como le llaman ellos, a Sí. nivel mundial, que prácticamente casi un 50% es, y se lo atribuyen, en general el estudio que checamos y que se puso, se lo atribuyen al mercado latino. Ujú. Entonces, imagínate, si Estados Unidos llega a instancias de este torneo más avanzado, lo que Estados Unidos puede representar, el ingreso y la inversión que le van a dar al soccer, como le llaman, insisto, en este punto, ¿no? Entonces, y bueno, un punto importante que Brasil, dijimos, de esos 150, es recordemos que Brasil tiene una población de 213 más o menos millones de Sí, habitantes. sí, sí. Entonces, quiere decir, es el séptimo país más poblado del mundo en cuanto a volumen, Y en muy cuanto a futbolero, gente, ¿no? súper futbolero. Entonces, quiere decir que más del 80% del país ve los juegos de esta justa, ¿no? No necesariamente de su equipo, sino en general. Y lo que genera la economía interna en Brasil, y es un dato importantísimo que seguro es en muchos países, pero el dato es que se gastan más de 800 millones de dólares reportado de la economía de Brasil en bebidas, botanas, productos para el asado, restaurantes,
compras de televisiones Claro, claro. y de smartphones, ¿no? Un gran Entonces, motor para la economía, estos eventos deportivos. Y queremos agradecerte, Javier totalmente. Balseca, que nos hayas acompañado esta tarde para conocer pues esta danza de los millones, ¿verdad? Por parte de la Uf, uf. FIFA, sin duda Y lo que alguna. falta, ¿no? Y lo que falta, un tema polémico desde que comenzó su organización. Que tengas muy buena tarde, Javier. Gracias, Roger. Muy buena tarde.